Ubicada en una encrucijada vital del Camino Real entre Veracruz y la Ciudad de México, se levantó, desde los primeros años del virreinato, la venta de perote. El 20 de junio de 1525, el Ayuntamiento de la Ciudad de México había dado licencia a Francisco de Aguilar para abrir una venta en el arroyo al pie del puerto que se dice Pinahuizapan. El Hospital de Nuestra Señora de Belén fue fundado por el obispo Garcés, de Tlaxcala, a solicitud del doctor Pedro López, debido a la necesidad que había de una casa de caridad en la llanura de Perote para la atención de los viajeros y vecinos. En este hospital llegaban los enfermos que venían de Veracruz, en donde venían con enfermedades muy difíciles, enfermedades tropicales, y en ese hospital se les atendía para que pudieran seguir su camino hacia el centro de la República. Estos hipólitos eran dueños de una gran extensión de terreno, inclusive ellos donan el terreno para que se construya la actual iglesia de San Miguel en Perote. Este edificio deja de funcionar en 1579 porque no tienen recursos para repararlo. En el archivo de actas de cabildo del Ayuntamiento de la Ciudad de México existe el acta del martes 20 de junio de 1525 en que un español radicado en la Villarrica pide autorización para fundar una venta en el arroyo del pie del Pinavizapa, que es lo que ahora se conoce como Perote. Hasta 1527 no se menciona Perote, cuando un español llamado Martín Pérez pide permiso para arrendar esta venta, ya se aparece el nombre de Perote. En esa acta, Francisco de Aguilar solicita este permiso y se lo conceden con dos condiciones. La primera es que debe arreglar el camino entre Perote y Jalapa, y la segunda es que tiene que pagar los aranceles, es decir, las contribuciones, y también tiene que arreglar los puentes del camino de Perote a Jalapa. Por lo tanto, encontrada esta acta, concluimos que el fundador fue Francisco de Aguilar, que fue un conquistador que llegó con Hernán Cortés y que después de la caída de Tenochtitlán le dan estas tierras de este valle para que se establezca aquí, y entonces él pide el permiso para hacer una venta. Con el tiempo, la designación de Perote terminó quedando registrada oficialmente en los documentos, convirtiéndose en el nombre definitivo de toda la comunidad. Al ir creciendo la villa, surgieron también las primeras edificaciones religiosas, como la capilla de Nuestra Señora del Carmen, fundada a mediados del siglo XVII. Se dice que formó parte de un convento y tenía un capellán que era juez eclesiástico, y en su patio se alojó el primer panteón de Perote, y destacó especialmente la construcción de la parroquia de San Miguel Arcángel. Su construcción data de la segunda década del siglo XVIII, precisamente en 1716, aunque hay fuentes que también manejan 1718, cuya finalización fue el 29 de septiembre de 1721. De allí deriva de que esta parroquia esté dedicada a San Miguel Arcángel, que es la fecha precisa de este santo a cuya devoción se debe todos los fieles de este bello municipio. En el siglo XVIII, todo el fundo legal de Perote era propiedad del convento, por lo que la Orden de San Hipólito realiza la venta de un terreno al obispo de Puebla para levantar en el centro de la población una parroquia dedicada a San Miguel Arcángel, el patrono de la población. Su estilo arquitectónico está influenciado por el carácter local y austero de la región. La fachada, realizada con almenas ornamentales, le otorga a la parroquia una apariencia característica dentro del paisaje urbano.
Su archivo histórico, mismo que registra los inicios de la vida religiosa en Perote, posee invaluables documentos, entre los que destaca el acta de defunción original del general Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, fallecido el 21 de marzo de 1843 en la fortaleza de San Carlos. Dominando toda la amplitud del paisaje, imponente y majestuosa, se eleva la que, en los tiempos del imperio del Anáhuac, era conocida como Naucrampatepetl, la montaña que tiene 4 lados y que desde los años del virreinato comenzó a ser conocida como el Cofre de Perote. Por su importancia y valor, en 1937 fue decretada la creación del Parque Nacional Cofre de Perote como área natural protegida, abarcando una superficie de 11.700 hectáreas pertenecientes a los municipios de Perote, Jico, Ayahualulco, Acajete e Ixhuacán de los Reyes. Desde aquí se recargan los mantos acuíferos del Valle de Perote, alimentando 4 importantes cuencas en la región: la Antigua, Actopan, Bobos y el Carmen Oriental. De acuerdo con los expertos, el Cofre de Perote es un volcán extinto que se originó hace 20 millones de años, en el periodo conocido como Mioceno, y para los pueblos originales de la región era un lugar sagrado, fuente de agua y de contacto con las divinidades, al que eran dedicadas ofrendas y sacrificios. Por la belleza de sus paisajes y vistas panorámicas, sus tesoros naturales y la altitud de su imponente peña, el Cofre de Perote atrae a excursionistas, fotógrafos y amantes de la aventura que buscan vivir la emoción de ascender la 8ª montaña más alta de México. Conforme se asciende a la montaña, vamos encontrando diferentes tipos de bosque. En el piso inferior, a los 3.000 metros, encontramos un bosque de pinos con encinos. Más adelante, alternándose con pastizales de alta montaña, líquenes y musgos, están los bosques de oyamel. Y en la parte superior se encuentra un bosque de pino negro, el árbol que crece a mayor altitud en todo el mundo. Y debemos mencionar que este parque alberga árboles de más de 450 años, dándole el nombre del Sendero de los Abuelos. Además, esta graduación de ecosistemas ofrece un excelente hábitat para una rica variedad de especies de mamíferos, reptiles y aves, y el visitante tiene oportunidad de practicar el senderismo, la observación de la flora y la fauna, el ciclismo de montaña y la escalada en roca, entre otras actividades. Además, por su ubicación y altitud, el Cofre de Perote es un enclave estratégico para las telecomunicaciones. En su parte más elevada, se han instalado torres y antenas que retransmiten señales de televisión y radio, así como la telefonía celular y los servicios de Internet inalámbrico. Ante la decadencia de la corona española en el siglo XVIII, en 1762, el ejército inglés se apodera de territorios estratégicos de La Habana, Cuba y Belice, con la posibilidad de ingresar por las costas de Veracruz y expandir su dominio. Por ello era indispensable la construcción de un espacio defensivo ubicado estratégicamente a la mitad del Camino Real Veracruz-Ciudad de México, con el objetivo de salvaguardar los intereses del virreinato a las ciudades de mayor importancia económica y política de la Nueva España. Para ese propósito fue planeada una fortaleza que cumpliera con las características especiales de defensa y almacenamiento. Así se origina la Fortaleza de San Carlos, cuyo proyecto fue autoría del ingeniero Manuel de Santiesteban, quien inició su construcción el 25 de junio de 1770 con la asistencia de Miguel del Corral, concluyéndose el 31 de diciembre de 1775. Esta imponente fortaleza, una de las más grandes de América, consta en sus 8 hectáreas de construcción, de una planta cuadrada regular con baluartes en sus 4 esquinas, 2 de las cuales sirvieron como almacenes de pólvora. Su muro era capaz de soportar más de 80 cañones. Pero vamos hacia la parte de adentro. A la hora de que tú ingreses por el puente de piedra te vas a encontrar con un espacio que tiene doble acceso.
El primero que vas a encontrar una vez pasando el portón principal de entrada es a las laterales donde se encaminan las calles militares. En el interior se encuentran bóvedas para almacenamiento, calles militares y una salida de emergencia como parte de su sistema defensivo. Su plaza de armas está rodeada por 4 edificios de 2 plantas de gran arquería que sirvieron de habitación de la tropa. Y en la esquina inferior derecha está la capilla en donde fue sepultado el general Guadalupe Victoria. A lo largo de sus más de 2 siglos de existencia ha servido como obstáculo para las tropas invasoras y almacén de víveres, armas y pólvora, mismos que se suministraban a la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz. Esta importante fortaleza, a la hora de ser construida, maneja una arquitectura militar 100%. Estamos hablando del siglo XVIII. Y justamente la construcción de esta fortificación, básicamente si la ves desde las alturas, se asemeja como una especie de estrella. Cuenta con 4 baluartes. Fue la primera sede del Colegio Militar, prisión militar de la Independencia y Revolución Mexicana, albergue para exiliados y refugiados de la Guerra Civil Española de 1936, campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, así como reclusorio central y estatal de máxima seguridad de 1949 hasta el 2007. Hoy, el también conocido como Castillo de San Carlos es un centro que resguarda nuestro pasado y se ofrece como un espacio abierto al arte y la cultura de Perote y la región. Este edificio fue construido por el arquitecto mexicano Mario Pani, reconocido a nivel internacional. Se construyó entre los años de 1942 a 1945. Sin embargo, el edificio quedó abandonado, nunca se inauguró, aún ya estado terminado. Siempre pensamos que había sido por cuestiones políticas. Sin embargo, investigando nos dimos cuenta de que en 1944 2 investigadores norteamericanos, microbiólogos, descubrieron un medicamento que servía para combatir la tuberculosis, que era la streptomicina. Este edificio quedó abandonado porque el gobierno pensó que no tenía objeto mantener un edificio tan grande, porque ya los enfermos de tuberculosis se podían aliviar estando en casa con este tratamiento. Por lo tanto, se quedó abandonado. En 1960 se utiliza para albergar a la Normal Rural Enrique Rodríguez Cano. Llegan aquí alumnos, hijos de campesinos, a estudiar la carrera del magisterio. La Normal funcionó por 6 años más o menos, hasta que en 1968, por querer apoyar el famoso movimiento del 68, el movimiento estudiantil, aprovechando unas vacaciones, queda el edificio sin alumnos y el gobierno aprovecha para cerrarlo y mandar a los alumnos a otras escuelas de la misma rama a diferentes partes del estado de Veracruz y a otros estados. Desde entonces, el edificio ha permanecido abandonado, deteriorándose, objeto de saqueos y vandalismo. A pesar de ello, la memoria de la Escuela Normal Rural Enrique Rodríguez Cano aún perdura en sus egresados, reconocidos por su compromiso social y su contribución a la educación en las comunidades rurales de México. Durante el siglo XVI, en un llano, en donde los arrieros cambiaban y descansaban a sus bestias de carga, se levantaron algunas ventas o mesones para brindar servicios básicos a los viajantes. Entre los mesones, según fuentes diversas, surge el de San José, al que atribuyen el origen de la hacienda ubicada en la localidad de Los Molinos. No se sabe con exactitud si su función inicial fue la antes mencionada y con el paso de los años terminó convirtiéndose en una finca que durante 4 siglos se mantuvo funcionando para diversos usos. Llegó a ser una hacienda sumamente productiva que contaba con una vasta extensión de tierras y una producción vastamente diversificada. Maíz, cebada, trigo, centeno, haba y papa, cría de ganado, tala de árboles maderables, elaboración de pulque, molienda
y la fabricación de textiles. Hoy vemos una fachada muy hermosa de una arquitectura neoclásica con sus columnas con chapiteles y decimos, bueno, ¿cómo es posible que una hacienda con tanta antigüedad tenga esta portada? Bueno, en Perote las haciendas empiezan desde el siglo XVI, pero en el Porfiriato tienen un segundo aire muy importante y recordemos que en ese tiempo, pues, el mismo Porfirio Díaz envía arquitectos, sastres, escritores, poetas a París porque quiere que cambiemos de estatus, quiere que nos veamos ahora como europeos, pero ya no como de España, sino irnos a la parte de Inglaterra, a Francia, a París. Entonces, copiamos muchas modas y lo podemos ver muy bien en este gran edificio. La hacienda, que muchos años más tarde fue propiedad del español Juan Mier y Rubín, funcionó como un núcleo de vida para numerosos campesinos, así como sus familias, y con la llegada del ferrocarril y las nuevas rutas comerciales, llegó a disfrutar de un periodo de gran prosperidad. A medio kilómetro de distancia de la Hacienda de los Molinos se construyó en 1889 la fábrica de hilados y tejidos La Claudina. Perteneció a una sociedad de accionistas con el nombre de Cándido Mier, Pérez y Compañía y estaba destinada a la fabricación de telas de algodón y manta. La Claudina fue la primera y única fábrica que hubo en el Valle de Perote que, desde sus inicios, tuvo una planta como maquinaria de última generación, importada desde Europa, lo que reafirmó para beneplácito de sus dueños su carácter progresista y moderno. Sobre los llanos de Atzompa, a lo largo del Camino Real, se levantó en 1540 la hacienda San Antonio Tenextepec, como un sitio de estancia para ganado mayor. Esta finca fue un ejemplo de apropiación de propiedades y tierras que la llevó a convertirse en la hacienda de mayor extensión territorial en el Valle Peroteño. Se dedicó a la producción de trigo fino, centeno, maíz, haba, frijol, papa y cebada, a la explotación de raíz de zacatón, a la industria pecuaria y a la producción de brea. Durante el siglo XIX vio un nuevo auge con la explotación de madera de pino y oyamel, madera que era transportada en un ferrocarril llamado La Cucaracha, cuyas vías fueron hechas expresamente para tal función. Además, se introdujeron maquinarias para los procesos agrícolas y dentro de la misma propiedad se construyó la estación de ferrocarril de Tenextepec. La capilla de Tenextepec está dedicada a San Antonio de Padua. No tenemos una fecha precisa de su construcción, ni mucho menos de su fundación. Sin embargo, pese a las fuentes históricas y antropológicas, al igual que las investigaciones arquitectónicas, podemos deducir que a partir del siglo XVIII ya se tienen menciones de este tipo de construcciones en las inmediaciones del terreno que pertenecía a la hacienda de Tenextepec. Lo más relevante de este ejemplar arquitectónico es que se encuentra únicamente en el estado de Veracruz, muy colindante al estado de Puebla. Posee una nave con una cúpula y 3 niveles en su campanario. En el interior posee una estructura muy emblemática que es el retablo de tipo salomónico, que probablemente no corresponde a su originalidad, sino que en el siglo XVIII se haya colocado por las estructuras accidentadas y modificadas que podemos ver en el área del altar. El casco de la hacienda cuenta con 3 torreones que se usaban para la vigilancia de la hacienda. Aquí se levantó, durante el siglo XVI, la capilla de San Antonio Tenextepec. Esta iglesia consta de una nave con cúpula y campanario, cuya construcción era originalmente de 3 niveles. El altar cuenta con un retablo de madera con columnas salomónicas y en las 4 pechinas que sostienen la cúpula se encuentran figuras de arcángeles. Y en su fachada se observa un arco rebajado con relieves y 2 columnas dóricas que flanquean la puerta. A inicios del siglo XX se construyó la capilla de San Antonio de Padua en la hacienda San Antonio Limón Totalco, a iniciativa de sus propietarios, con el propósito de celebrar aquí el matrimonio de una de sus hijas. La capilla presenta una arquitectura de marcado estilo neoclásico, caracterizado por la sobriedad de sus líneas, la simetría y el equilibrio de sus proporciones. La fachada principal se organiza en 3 cuerpos.
El primer cuerpo cuenta con un pórtico compuesto por 3 arcos de medio punto sostenidos por columnas de estilo toscano. El segundo cuerpo muestra 3 ventanas que proporcionan iluminación al interior. En el tercer cuerpo se eleva una torre campanario coronada con una pequeña cúpula. En el 2009 se concluyó la restauración integral de la capilla, lo que permitió redescubrir los colores originales que había en los muros interiores. La capilla destaca, además, por tener un importante acervo de arte sacro, imágenes y pinturas religiosas, entre las que sobresale la figura de San Antonio de Padua, lo que la convierte en un símbolo del patrimonio histórico y cultural de Perote. Al entrar al interior de esta iglesia de San Antonio Limón Totalco, nos podemos dar cuenta del estilo neoclásico que tiene respecto a su arquitectura. Al ver el interior de ella podemos encontrar muchos motivos católicos que nos dirigen hacia la parte central de la zona de la capilla. En la parte de la cúpula vamos a encontrar que están perfectamente representados los 4 evangelios. Justamente esta representación se hace con la única finalidad de que toda aquella persona que ingresa al interior de esta iglesia de San Antonio Limón Totalco se sienta cobijado por estos evangelios. Se había contado anteriormente que la construcción de la iglesia era con motivo de los diseños de Adamo Boari. Esto se puede más o menos contemplar de una manera verdadera, ya que hay una información donde se dice que en la época de Porfirio Díaz, el dueño de la hacienda conocía también a Adamo Boari y por intervención de un amigo le hizo el diseño de la capilla porque le había comentado que quería hacer una capilla para hacer lo que es la boda de su primer hija. No está realmente constatado en ningún texto, pero sí se replica a través de la voz de los locales de este lugar de San Antonio Limón Totalco, y es por eso que se hace la dedicatoria de la capilla especialmente para ese uso. Situada en las faldas del Cofre de Perote encontramos a la hacienda de Ximonco, que llegó a tener una extensión aproximada de 1000 hectáreas. Sus principales actividades fueron el cultivo de cereales, la explotación de madera, la engorda de ganado mayor y menor y la producción de pulque, gracias a sus vastos sembradíos de maguey. La hacienda se encontraba en el llano semidesértico y el bosque de pinares, oyameles y encinares, lo que le permitió establecer un lucrativo emporio maderero. Tras la revolución, con la reforma agraria, se repartieron 670 hectáreas a los ejidatarios del lugar. Actualmente, el casco de la hacienda de San Juan Ximonco es utilizado para celebrar eventos sociales y como un hotel boutique. Estamos al interior de la hacienda Ximonco y justamente haciendo referencia a su nombre, aparece que proviene del náhuatl. Justamente hace referencia a que es un lugar de 2 astillas. Buscando más información sobre la hacienda de Ximonco, hace referencia a que en su época fue muy importante porque se estructuró justamente cerca de un gran arroyo que surtía el pueblo de Perote, pero desde acá se hacía la distribución general. La parte más importante en temas religiosos tiene que ver con su capilla. Esa capilla actualmente la conserva, tiene una gran espadaña de donde se colgaban las campanas originalmente, y relata que justamente a raíz de colocarse una capilla, esta es bendecida a nombre de San Juan Bautista. Cabe destacar que el nombre de San Juan hace una referencia de que justamente se celebra en el mes de junio, el día 24 expresamente, es su cumpleaños, y hace referencia también a que en esa fecha es cuando entra el solsticio de verano y también empieza la temporada de las lluvias, y es lo que beneficia mayormente al campo. A mediados de 1800 tenía un primer dueño, que era Quirino Villegas. Se la hereda a los hijos posteriormente la venden a un francés, ellos lo venden a un alemán, es como se conoce hasta la actualidad porque no hay referencia del nombre real. Este alemán tiene un hijo, el hijo a los últimos días de vida del padre recibe la herencia de la hacienda y es también vendida ya por locales que la tienen actualmente. El desarrollo de las vías ferroviarias en México fue fundamental para el crecimiento económico, destacando la inauguración del ferrocarril mexicano que unió a la Ciudad de México con la ciudad y puerto de Veracruz en 1873 y que recorría el Camino Nacional pasando por Córdoba y Orizaba. A esto se le unió el ferrocarril interoceánico que pasaba por la ciudad de Jalapa y la máquina local llamada La Cucaracha que recorría la ruta Perote, Tenextepec, Tonalaco para el transporte de la madera.
Así fue como la estación del tren de Perote, como muchas otras, se convirtió en un centro de integración social y fuente de ingresos. Y era una fiesta cada vez que llegaba el tren a la estación, con el barullo de los vendedores ambulantes ofreciendo sus variadas mercancías a los viajeros. Sin duda el avance industrial en nuestro país, reflejado en el Porfiriato, fue a través del ferrocarril. Estamos en la estación de Perote, que curiosamente se conectaba con un tren particular, el tren de la hacienda de Tenextepec. Un tren que se utilizó para bajar madera de Tonalaco, en el municipio de Jico, dándole la vuelta al cofre de Perote, llegando al aserradero de Tenextepec y después conectado a la estación del ferrocarril Veracruz, México. Consideremos que es el último tramo que se construye entre Jalapa y Apizaco, en donde estamos, con arquitectura muy neoclásica, muy equilibrada, con estilos influenciados por franceses e ingleses, que son los que participan con el diseño y parte de la construcción, considerando que las empresas fueron mexicanas, pues el tren mexicano. Y de la línea del ferrocarril tenemos estaciones en San Antonio, Limón, Totalco, que están dentro de las mismas vías férreas, la estación de Perote y otra estación que conecta con otra empresa particular, la estación de Rubín, y que era precisamente para poder sacar todo el material de la exfábrica de la Claudina, que liga con estos trabajos de industrialización de nuestro municipio, y que vemos como el Porfiriato pues, alcanzó también al municipio de Perote, lo que nos hace estar en un lugar preponderante. Durante las celebraciones del centenario de la independencia, el presidente Porfirio Díaz inauguró diversos edificios en el país, como teatros y escuelas. Y a Perote también le correspondió la edificación de su recinto cultural. Localizado en el centro histórico de la ciudad, el Centro Cultural Peroteño es un edificio que se distingue por su sobria elegancia. Originalmente destinado a ser un teatro, su fachada presenta una discreta majestuosidad acorde a las dimensiones de la ciudad, que cumple además con las 3 reglas de oro de la arquitectura clásica: belleza, resistencia y funcionalidad. La entrada principal es un amplio portón rectangular y sobre este, en el segundo nivel, se despliega un conjunto de 3 ventanas, otorgándole profundidad y ritmo visual a la construcción. Una de las joyas estructurales del edificio es una cubierta que aún puede apreciarse parcialmente. Es una estructura de viguería de madera que cubre un amplio claro sin necesidad de soportes intermedios. Hoy, el antiguo Teatro Hidalgo no solo es testimonio de la arquitectura porfiriana de Perote, sino también un símbolo de la cultura y el progreso que caracterizó a esa época. Cada año en Perote, a partir de la celebración del rito del miércoles de ceniza, comienza un preludio espiritual que también tiene un curioso eco secular entre la población. Como parte de la preparación para las festividades de la Pascua, durante 6 viernes consecutivos se llevan a cabo cultos en la iglesia del Calvario y como complemento festivo surgió la tradición de la cacahuatiza. Y es que en los alrededores de la capilla del Calvario, a todo lo largo de la calle Morelos, se realizaba una popular venta de cacahuates. Actualmente la tradicional cacahuatiza incluye además la venta de esquites, elotes, pan de burro, tamales, antojitos y atole de sabores, todo en medio de un ambiente festivo y familiar, pero siempre con un tono respetuoso y sobrio, fiel al espíritu de recogimiento que marcan los días previos a la Semana Santa. Otra tradición que vale la pena mencionar es la fiesta del 3 de mayo o de la Santa Cruz, en Caja de Agua. Esta celebración da inicio con la elección de los padrinos, quienes son responsables de llevar la cruz a la parroquia de San Miguel Arcángel para su bendición. Posteriormente se organiza una procesión, acompañada de la repartición de dulces, el lanzamiento del tradicional bolo y finalmente el traslado hacia el paraje natural de la Caja de Agua. Me encuentro en la hacienda de Ximonco, aquí mismo en el municipio de Perote, y muy contento por estar compartiendo esta mesa con la señora Erundina López, quien tiene una raíz bastante directa con los platillos españoles, cuya prestación cultural llegó aquí a Perote a mediados del siglo pasado. Es muy importante porque forma parte de nuestra gastronomía local, combinando
también la gastronomía totalmente peroteña. Y aquí tenemos unos platillos bastante importantes, bastante novedosos, muy llamativos, pero también muy deliciosos. Y me da mucho gusto estar aquí con usted, señora Erundina, para que nos platique qué es lo que tenemos aquí en la mesa y también podamos regresar a estas raíces de cómo sucede este encuentro de la gastronomía española precisamente aquí en Perote. Primero que nada, muchas gracias. Y con mucho gusto. Bueno, mis papás eran asturianos y entonces es por eso el motivo de la preparación de estos platillos. Los embutidos con los que ellos elaboraban tenían que hacerlo de manera artesanal y con las recetas tradicionalmente españolas. Este es un platillo que se llama callos a la andaluza, que está compuesto de garbanza con chorizo, pimentón español, que es la base, y la panza. Es un poquito con un toque picante debido al pimentón, que es pimentón picante, no dulce. De aquel lado tenemos la tortilla a la española, que es una tortilla de patatas. Nosotros le ponemos, para darle un toque muy característico de Covadonga, le ponemos chorizo y jamón. Este platillo es una fabada a la asturiana, es lo más tradicional que existe en Asturias. Mis papás eran de Asturias, como lo mencioné, y provenientes de un pueblito muy cerca de Covadonga, por eso el nombre de Covadonga. Y está compuesta de las alubias, el chorizo, el tocino, el jamón serrano, la morcilla y también un toque de azafrán, que es el que hace que le dé un sabor especial. Y bueno, los embutidos, que como comentaba, inicialmente ellos lo elaboraron artesanalmente, ya que aquí todavía no se encontraban, y el restaurante fue fundado en 1954. Está próximo a cumplir 71 años. Es jamón serrano, la pierna envinada y un queso, que es un queso curado, que se llama queso Gouda. Muy bien, gracias a las características geográficas y también del clima aquí en Perote, es muy benéfico para que se conserven y se pueda elaborar este tipo de producto gastronómico y artesanal aquí en nuestra región, y que bueno, ya forma parte de nuestra cocina tradicional gracias a estas prestaciones culturales, a las migraciones que sucedieron por algunos sucesos históricos, algunas guerras, algunas cuestiones políticas, y que aquí en Perote seguimos siendo parte de esta herencia completamente española. Señora Erundina, muchísimas gracias por el espacio, gracias por su explicación y también por formar parte de esta herencia histórica que tenemos en Perote con estos 500 años que acabamos de cumplir. Agradezco a ustedes y gracias por pensar en Covadonga, que para nosotros, los peroteños, con toda la tradición de Perote, es un orgullo pertenecer a Covadonga y ser peroteña de nacimiento, que fui la única. Perfecto, peroteña de nacimiento. Gracias. Hoy, al celebrar estos 500 años, no celebramos solo una fecha, celebramos el espíritu de un pueblo. Celebramos la memoria de quienes sembraron antes que nosotros, de quienes resistieron tempestades y crearon comunidad. Perote es la feria patronal y la madrugada helada. Es la neblina que abraza el campo y el pan recién horneado. Es el adobe que resiste, la calle empedrada, la iglesia, la hacienda, el barrio. Es la historia oficial y la que se cuenta en las cocinas. Es el niño que juega y la abuela que recuerda. Es la tradición que camina de la mano del futuro.